Vamos a dar comienzo al segundo encuentro. Bienvenidos a todas y a todos. Bueno, en este encuentro lo que se nos ocurrió fue como hacer un pequeño resumen, un punteo de lo que fue el primer encuentro para los que no estuvieron presentes. Hace un rato estaba escuchando que sé que a Ángel le gusta también Babasónicos, la canción La Pregunta, entonces me ocurrió empezarlo así al encuentro con una frase que dice: quiero que pensemos la pregunta y que nos la dejen preguntar. Bueno, porque ya el primer encuentro se centró bastante en eso, ¿no? En poder, si se quiere, reivindicar la pregunta. Bueno, este encuentro se llama Una teoría del sujeto para los movimientos populares latinoamericanos. Y bueno, el breve recorrido va así. Desde la pregunta nos cuestionamos sobre la pequeña historia singular e indagamos su relación con la historia nacional y global. También revisamos los modos de hacer política que conocemos para poder aproximarnos a aquellos que debemos construir colectivamente, advirtiendo el contexto en el que nos encontramos. Una de las cuestiones en las que abordamos fue el destinatario, es decir, a quién le hablamos cuando hablamos de política. Entonces, decíamos, según a quién le hablamos, el interlocutor sancionará algo que derive en un sentido. Como ya dijo Lacan, el estilo es el hombre a quien nos dirigimos. Sabemos que el sujeto del psicoanálisis carece de identidad. El sujeto se mueve por identificaciones y no por una esencia. Mazzotta lo define como la opacidad del sujeto. Es decir, que el sujeto no es transparente y las cosas no son lo que son. Un ejemplo de esto que daba Ángel fue: un negro no es un negro para sí, es un negro para mí. Además, no podemos pasar por alto que el mismo, este sujeto, se encuentra anclado en un goce, voluptuosidad del sufrimiento, no poseyendo este último cierta movilidad que por ahí tienen las identificaciones. De esta manera, quizás un negro sí quiere votar a Bolsonaro. La cuestión entonces sería preguntarnos quién votó a Cambiemos y quién votó a Bolsonaro. Decíamos que había que terminar con los prejuicios esencialistas que no nos conducían a nada. El pueblo electorado necesita que se introduzca una teoría del sujeto dividido. Y definimos 3 ejes sobre los cuales debemos trabajar para pensar la política, introduciendo la noción de este sujeto. Entonces Ángel nos hablaba, en primer lugar, de un discurso moralista, es decir, el moralismo versus la política. Esto no quiere decir que no haya una moral en la política, sino que debemos pensar la política desde una perspectiva moralista. No se trata de buenos o malos, lo que existe son intereses antagónicos, así que quien no comparte el mismo proyecto se convierte en un adversario del mismo. Si no, nos quedamos en el concepto de enemigo y no tendremos lugar para hacer política. Un ejemplo de esto que daba que el adversario odia, nosotros amamos. La segunda fue una perspectiva autocentrada. Acá tenemos que dejar de hacernos los boludos y empezar a darnos cuenta que quizás las estrategias y mecanismos del enemigo pueden servirnos. Y la tercera fue la enunciación reactiva. Sucede que sabemos más del adversario que de nuestro proyecto político y no paramos de hacerle propaganda. En cambio, tenemos que producir propuestas afirmativas que representen los intereses populares. Estamos acostumbrados a reproducir 3 ejes progresistas: la denuncia, la crítica y la resistencia. Para que no queden en el vacío y se puedan conservar a nuestro favor, debemos poder articularlas estratégicamente avanzando hacia el proyecto, la apología, la afirmación y la insistencia. Lo último que habíamos charlado en el encuentro anterior fue que también surgió por un comentario de una compañera que estaba presente, y fue el tema de la derrota, porque ella hablaba de la desilusión. Entonces, decíamos que debemos reconocer la derrota, que no implica un derrotismo, para así poder enfrentarnos con lo real y darnos cuenta de que no están dadas hoy las condiciones subjetivas para una revolución. Lo que sí podemos discutir desde esa posición es la hegemonía. Si no tenemos un indicio de lo real, quedamos atrapados en un delirio que nos lleva a la ingenuidad política y, por ende, a ser funcionales a la derecha. Así habíamos arribado a 2 subordinaciones, activa y pasiva. Bueno, ahora les voy a dejar con Ángel, que quien no lo conoce o es la primera vez que viene, psicoanalista, docente de esta casa de estudios, de la Cátedra de Discursos
Psicólogos Contemporáneos B, del primer año de la carrera de Psicología, y además es el director del Centro de Estudios y Debates Culturales, y también hace unos 7 años del curso. 7 años que está dando un curso acá en la ciudad de Rosario. Este año se llama Oscar Mazzuta y la cultura del inconsciente. Oscar Mazzuta y la cultura del inconsciente, así que bueno, los dejo con él y a lo mejor ahora podemos ir un rumbo a las conclusiones como pusiste. Gracias. Yo voy a prescindir del micrófono si me escuchan bien, si no, lo usamos. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Es más fácil sin esto, porque por ahí hace un ruido, por ahí satura. Bueno, estoy sumamente agradecido con todos. La otra reunión me dejó a mí, cuando digo todos, digo los que me invitan, ustedes que vienen, la presentación y el resumen que hace Andrea, que la verdad que me allana el camino, me da una mano grande. Y a mí me dejó muchas alegrías el primer encuentro, porque me llevé muchas ideas, me llevé sorpresas de lo que yo mismo había dicho, de algunas cosas que me comentaron, de evoluciones, y me parece que se puso en marcha para mí una manera, como una suerte de clave para poder leer algunos fenómenos políticos que habitualmente me resultan muy opacos, y que a partir de este intento, este esfuerzo por explicar una teoría del sujeto para los movimientos populares latinoamericanos, empieza como a darme algunas coordenadas de orientación que para mí son muy importantes y que espero que lo sean para ustedes. Quiero repetir bajo la forma del agradecimiento, quiero repetir lo que les dije en el primer encuentro. No vengo a decirles a la militancia lo que la militancia tiene que hacer, sino que por lo que la militancia ha hecho yo puedo estar hablando de esto acá. Es otra cosa, es decir, la militancia ha abierto un espacio para pensar algunas cuestiones que hace 15 años atrás no se podían pensar. Y no vengo a traerles ninguna solución, al contrario, les traigo un problema, no les traigo respuestas, les traigo preguntas. Entonces les traigo problemas y preguntas con el horizonte afirmativo de poder construir un pequeño manual de orientación política para estas 3 primeras décadas del siglo XXI, en un pequeño fragmento de un pequeño problema y preguntas. Es decir, no creo que lo que estamos hablando acá sea abarcativo, sea global y resuma todos los problemas que vamos a enfrentar en los próximos años. Pero sí me parece que toma un fragmento y de manera fragmentaria que nos puede servir y mucho, como es la construcción de una estrategia comunicacional, la consideración del sujeto al que nos dirigimos y la construcción de un vocabulario político afirmativo para poder salir del discurso moralista, nosotros amamos, ellos odian, poder salir de esta perspectiva autocentrada, lo que nosotros hacemos mal, entonces ellos lo aprovechan, como si ellos no tuvieran una estrategia mucho más amplia que lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, y no tuvieran fuerzas y construcción por fuera de nuestro accionar político, y esta enunciación reactiva que siempre está diciendo basta, está diciendo que no, está diciendo no aguantamos más, terminemos con esto, pero nunca termina de proponer positivamente una proyección política, un proyecto concreto, una afirmación deseante de un proyecto político nuevo o de una alternativa política. Porque en definitiva, adelanto algo que es de la conclusión, esto que llamamos neoliberalismo, esto que llamamos neofascismo, democracias totalitarias, etcétera, etcétera, no es, o me parece que debemos considerarlo como no mucho más que una salida política, aunque trate de cerrar el campo de lo político, o estrecharlo todo lo que se pueda, pero no deja de ser una salida política que la oligarquía financiera internacional propone para los problemas económicos que el mismo capitalismo crea. El capitalismo es un estado de crisis económica permanente. Necesita sistemas políticos que puedan reducir el daño económico que hace. Tenía una discusión con mi mujer que decía, bueno, no, el problema social que produce.
Sí, pero no debemos perder nunca el eje de la economía. No debemos perder nunca el eje de que se trata de la economía política. Esa economía política, son dos términos que nunca se pueden pensar separados, luego producen problemas sociales. Es cierto que hay problemas sociales que no están linealmente subordinados a los problemas económicos, pero los problemas económicos deben estar en el centro de toda reflexión política. Cuando digo problemas económicos me refiero a problemas que tienen que ver con el poder, con el dinero y también con la economía libidinal, que es un poco lo que hablamos ahora. Cómo poner el interés, cómo poner el deseo en un vocabulario político afirmativo, que no sea solamente reactivo. Este sería como un arranque. Para empezar eso, les traje el análisis de 3 frases que a mi entender generalmente se interpretan muy mal, o bien se interpretan, digamos, para desactivar la potencia política que tienen. O se interpretan mal o se interpretan para desactivar su potencia política. Una es de Perón, que dice, mejor, la voy a escribir porque las conocemos todos, mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. ¿Sí? La mala interpretación es suponer que decir y prometer no tienen ninguna importancia, en cambio, realizar, hacer, sí es importante. Esa interpretación es inviable, primero porque Perón era un gran orador, quizá el mejor orador que tuvo este país. Sabía la importancia del lenguaje y del discurso para consensuar una comunidad de sentidos. Lo sabía muy bien la importancia del encuentro, del acto político. Por lo tanto, no podemos pensar que para él prometer y decir no tenían valor. Y en la frase misma, él dice que hacer y realizar es mejor que decir y prometer, pero no dice que decir y prometer no sean importantes. Entender mal esa frase nos lleva a darle una importancia desmedida a la promesa y a la acción, que por supuesto que tiene que estar la realización y tiene que estar el hacer, porque si no está eso, articulado al decir y a la promesa, no tenemos el circuito completo del acto político. Pero decir y prometer son fundamentales. Creo que los movimientos populares latinoamericanos tienen que recuperar el poder de decir y el poder de prometer. Debemos poder prometer algo. Cuando digo armas de nosotros, siempre recuerdo que se trata de un nosotros abierto, indefinido y a construir. La segunda, bueno, ahí les propongo una paráfrasis, es decir, creo que mejor que decir es decir mejor. Y mejor que prometer es prometer mejor. No estoy anulando la eficacia de la frase de Perón, me parece imposible. Digo, estoy simplemente haciendo una paráfrasis de esa frase que me parece una frase luminosa. Mejor que decir es decir mejor. Digo, la de Perón me parece luminosa, pero la paráfrasis sería esto, ¿no? Mejor que decir es decir mejor, mejor que prometer es prometer mejor. Tenemos que aprender a decir mejor, tenemos que aprender a prometer mejor. Porque en el decir y en el prometer está el compromiso y está el deseo. Y si nosotros no ponemos en la escena del discurso el deseo y el compromiso, y el deseo es un conjunto de significantes, un conjunto de sentido, un conjunto de palabras, un conjunto de orientaciones semánticas, no es simplemente un efluvio, que nunca lo fue. No es un efluvio abstracto, inmaterial y desconocido. ¿No? Son palabras que indican una orientación precisa. Entonces tenemos que recomponer en el discurso político de los MPN, si me permiten llamarlo así, este compromiso y este deseo, a través de aprender a prometer y aprender a decir. No es que no lo sepamos, digo, tenemos que mejorar eso. Bueno, hazme una cosa rara acá. Marx, Nietzsche, Perón, se ve que en el inconsciente pienso que Marx y Perón son los mismos. Mis amigos de izquierda no me lo van a perdonar nunca. Es un error que no hay que cometer.
No, Perón, Nietzsche y Marx, ¿no? Una mezcla un poco rara. Bueno, ahí hay una frase de Nietzsche muy conocida que dice: no hay fenómenos morales, sino que lo que hay es una interpretación moral de los fenómenos. Hay una interpretación moral de los fenómenos. Los fenómenos en sí mismos no son ni buenos ni malos. La interpretación es la que le agrega una valoración moral. Entonces, interpretar es decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, en cierto sentido. Pero nosotros no podemos estancar solamente en eso. Tenemos que avanzar, no solo en el decir y en la promesa, sino en un aparato de interpretación. Porque después tenemos la otra frase de Marx, que es complementaria, ven que las tres están hilvanadas, donde Marx dice: la filosofía se ha encargado de interpretar el mundo, ahora debe transformarlo. La mala interpretación de esta frase es suponer que hay que dejar de interpretarlo para empezar a transformarlo, y que la transformación se puede hacer sin la interpretación. Ese es un gravísimo error, empirista, idealista, que nosotros no nos podemos permitir. Es decir, si ahora tenemos que transformar el mundo es porque primero lo hemos podido interpretar. Y nunca podríamos lograr ninguna transformación si no hacemos una interpretación. Por lo tanto, esta frase de Marx, lejos de oponer transformación a interpretación, las deja ligadas. Es decir, transformar es también interpretar. E interpretar ya es transformar. El ejemplo clásico es un choque de autos. Le dicen: bueno, pero si chocan dos autos, ¿eso es un hecho? No. Decir que dos autos chocan es ya una interpretación. Que nos hemos olvidado que lo es. ¿Por qué es una interpretación? Porque tenemos que tener un universo conceptual muy complejo para poder interpretar que dos autos han chocado. Para poder decir que hubo un accidente automovilístico, debemos saber lo que es el parque automotor, debemos saber lo que es una ciudad, lo que es una calle, lo que es un semáforo. Debemos saber muchísimas cosas para hacer esa interpretación. Y estoy seguro que si vinieran personas del extranjero, un alemán con una cierta orientación nazi, y viera un choque, no diría chocaron dos autos, dirían, por ejemplo, los argentinos no saben manejar. Sería otra interpretación. Son salvajes. Tenemos que tener todo el aparato de civilización y barbarie para entender dos autos que chocan, si ustedes me permiten. Entonces se dan cuenta que hasta las cosas más simples de nuestra vida cotidiana son para nosotros, significan para nosotros, porque son interpretadas. No porque sean en sí mismas nada, sino porque le estamos dando, y estamos olvidando en el mismo gesto de dar, un acto de interpretación. Bien. En ese sentido, les traje un ejercicio, porque me tomé el trabajo el domingo de ir a buscar dos diarios representativos de dos maneras de interpretar, justamente, el diario Clarín y el diario Página 12. Era un ejercicio que hace mucho tiempo y la verdad que se los agradezco a ustedes porque lo volví a hacer y me encontré con muchísimas cosas. No les voy a contar todo lo que me encontré, pero los traje porque encontré algunas cositas que quiero compartir. Estos son los del domingo, los dos del domingo. Fíjense, en página 12, por ejemplo, voy a leer en una columna de opinión. No voy a dar los nombres porque quiero que retengan que no tengo un deseo de hacer una crítica del diario. Yo no sé hacer un diario, no podría criticarlo nunca, si está bien hecho o mal hecho un diario, pero sé leer un diario. Porque formo parte de una masa de lectores. Porque tengo toda la estupidización necesaria ya incorporada para poder leer un diario. Es decir, he sido educado de chiquito para poder leer un diario. O sea que sé cómo se lee un diario, aunque no sepa cómo se hace. Entonces, bueno, una columna de opinión larga, extremadamente larga, demasiado larga. Pensemos que yo salí a las 11 de la mañana, yo y la masa, o sea, yo no soy yo soy la masa. Salí a comprar un diario, en este caso dos. Imagínense, yo fui a comprar dos, y los comparo, imagínense que va a comprar uno solo, o uno cuando uno va a comprar uno solo. Vas y te encontrás con una columna difícil de entender que termina así, dice: si
se miran los números, el gobierno podría caerse solo. Sin embargo, ello podría no suceder en 2019. Si la verdadera oposición no se... La verdadera oposición... ¿Qué es eso? Si la verdadera oposición no se dispone a tragar saliva, apurar los tiempos y construir lo más pronto posible una alianza muy amplia, podría en cambio concentrarse otro vaticinio muy conocido. 2 puntos. En 2020 todos estaremos muertos. ¿No? Yo digo el domingo, me estoy prendiendo el fuego y digo, ¿por qué vamos a estar todos muertos? A lo sumo, volverá a haber un triunfo electoral, o sea, no vamos a estar todos muertos, vamos a estar todos dominados, como estamos hasta ahora, probablemente una subordinación pasiva, como venimos estando, o sea, no se va a terminar el mundo porque, no sé, pues pase lo que pase, es muy raro, sabe, a lo mejor él tiene información, pero no lo dice. No dice cuál es la verdadera oposición, a qué se refiere con tragar saliva, es decir, sabe demasiadas cosas que no me dice, y yo no tengo dónde enterarme. Y además, esto sería como la retórica apocalíptica, ¿no? Kirchnerismo muerte. ¿A usted le parece que es seductor eso? ¿A usted le parece que en el siglo XXI alguien compra eso? Y si nadie lo compra, ¿para qué lo vendemos? ¿Por qué vendemos cosas que nadie compra? Es una pregunta que les dejo, una de las varias. ¿Por qué vendemos cosas que nadie compra? Y después nos quejamos de que perdemos elecciones. Bueno, claramente porque tenemos un deseo de reconocimiento. Es tanto lo que hemos hecho. Pero no nos reconocen. Entonces, la militancia se vuelve resentida. Y desde el resentimiento no se puede hacer política. No se puede. Bueno, esto sigue. Hay un montón de cosas, ¿no? Esto sigue, por ejemplo, otra cosa, otro detalle. Bueno, en el medio nos encontramos con un ensayo también de un amigo, que yo quiero mucho, pero donde habla del amor y el odio en la Argentina. El amor y el odio en la Argentina. Y es un ensayo universitario. Él es un profesor universitario que escribe muy bien y que sabe mucho. Pero yo estoy en mi casa un domingo, prendiendo un asado, prendiendo un fueguito para hacer un asado y leyendo un diario. No tengo ganas de leer un ensayo. Yo, lector, que adoro los ensayos, tengo una biblioteca repleta de ensayos exquisitos, todos subrayados, que de vez en cuando releo subrayado, o sea que me gusta leer ensayos, pero no un domingo cuando fuimos, no en un diario, no me gusta leer un ensayo en un diario, porque para eso voy al libro. En el formato diario yo quiero encontrar qué piensa mi amigo, qué piensa este gran profesor, en palabras claras, sencillas y rápidas, porque tengo otras cosas que leer y otras cosas que hacer. Ayúdame a entender. No me impongas un ensayo que no voy a leer. De hecho, no lo leí. Pero esto, bueno, esto ni cosa más, pero vamos a dejarlo ahí, porque si no... bueno, y acá viene la parte donde les voy a hacer una lectura comparativa. Bueno, este diario es una obra maestra. Hace muchísimo tiempo que no lo leía con atención. Este diario es una obra maestra de la literatura de ficción. Y cuando decimos, o dicen, Clarín miente, tienen razón, pero se olvidan que miente porque practica el arte de hacer creer. Practica el arte de hacer creer, y para poder decir una verdad, decía Jacques Lacan, porque la verdad tiene estructura de ficción, es necesaria la ficción. Y Clarín te la da. Escúchenlo como quieran. Pero Clarín te la da a la ficción que necesitas para que la verdad aparezca. Si hacemos una comparación, a grosso modo, en términos de lo que es la prosa de Clarín y la prosa de Página 12, que no se puede hablar estrictamente de prosa de Página 12, sino que es un conjunto de prosas dispares. Hay alguien que ensaya, alguien que cuenta una anécdota, hay un rejunte o una articulación, no hay una articulación tampoco, un rejunte de distintos discursos, es decir, cada uno dice lo que quiere, es como una tribuna de opinión de cada uno diciendo lo que quiere. En cambio, este diario es como un transatlántico que va todos juntos hacia el mismo objetivo. Desde cómo está localizada la publicidad, la opinión, la editorial, todos van juntos hacia el mismo lugar. Es como la época de Babasónicos antes del último disco, cuando era una banda que iban todos juntos,
bajo, la batería, la guitarra, el teclado, todos juntos al mismo objetivo de lograr la canción. Ellos quieren lograr no una canción, sino la hegemonía. Y obviamente la consiguen. Porque está muy bien hecho, entre otras cosas. Y les voy a mostrar un ejemplo concreto, haciendo una comparación que me pareció el tratamiento sobre una misma noticia. Una misma noticia que es importante para nosotros. Vieron que se presentó un proyecto de ley para aumentarle a las cerealeras, o poner unos impuestos a las cerealeras para que se mantengan los subsidios al transporte o algo así, ¿no es cierto? Bueno, resulta que Clarín, con mucha astucia, inventó el mirador y habla de Santa Fe, de las cosas que pasan en Santa Fe. Lo marqué, pero se desmarcó, entonces ahora no lo encuentro. Y bueno, acá está. Era más fácil. Al principio empecé por el texto. Muy bien. Una belleza. Fíjense, la noticia es esta. Un diputado del PJ y un diputado del Partido Socialista le hacen pagar un poco más a 18 agroexportadoras multinacionales para mantener el subsidio de transporte. ¿Cómo titula la mejor literatura de ficción de la Argentina? Miren. Nuevo golpe al campo santafesino. Plum, ya está. Nuevo golpe al campo santafesino. Yo no estoy en el campo. No conozco el campo. ¿Cómo puedo saber que si lo están golpeando o no? ¿Por qué lo están golpeando? Ya está. Sigue. La Bolsa de Comercio de Rosario, la BCR, cuestionó la reforma tributaria votada por diputados. La voz que habla era él. Hablan ellos. Se queda. Todo el artículo, el 98% del artículo, hasta aquí, fíjense, todo esto cubre, me gustaría tener un PowerPoint, pero se dan cuenta, todo esto habla de lo que dice la Bolsa de Comercio de Rosario sobre este nuevo golpe al campo santafesino. No vamos a pagar, tenemos que pagar un montón, o sea, quieren arruinar la exportación, es una locura, ¿no? Al final dicen, el 2% restante, al final, que es el punto donde uno no llega a leer, dice, Galassi recordó, que es uno de los que presenta la ley, que los pequeños productores están exentos por la ley PYME, por lo que los incrementos están direccionados a las grandes compañías. Ese es el dato importante. Vamos por más equidad tributaria. Claro, este era el título. La búsqueda de más equidad tributaria, no un nuevo golpe al campo santafesino, ¿no? Desde la interpretación nuestra, digo. Estamos grabando a 18 empresas, la mayoría de ellas con capitales multinacionales, manifestó el socialista. Eso va al final. Mucha gente leyó hasta la mitad y se fue a comer el asado con la idea de que otra vez le cobraron el impuesto, ¿no? Probablemente si llegaba al final iba a odiar más todavía la ley. No estoy diciendo que porque hubiera leído hasta el final, ¿no es cierto? Bueno, así trabajan los Borges del periodismo argentino. Y ahora vamos a nuestro querido amigo, fíjense cómo presenta la misma noticia presentada por Rosario 12. Vamos a ver. Miren qué hermosura. Miren esto. Les leo. Del fraude contra las cerealeras. No, pero no estoy hablando de culpa de nadie, no estoy hablando de culpa de... Son dos modos, no estoy haciendo la crítica del diario, estoy contándole cómo se comunican las cosas. Es un análisis comunicacional. Sí, eso que lo estoy pensando en función del pensamiento crítico. Sí. Si no, vamos a terminar todos muertos en el 2020, como claro. decía el diario. Digo, si no podemos superar la lectura del Página y la del Clarín, nos quedamos poniendo ahí la economía liminal en que mierda el Clarín, ¿no? Exactamente. Por eso hay que saber cómo funciona. Se creen los dueños de todo, dice el frade. Y está la fotito de él con el dedo acusador. ¿Sabes por qué? ¿Por qué está ahí? Si lo presentó Galassi y otro del PJ, ¿por qué aparece? Bueno,
Después, cuando empieza así, el diputado por el Frente Social y Popular, Carlos Del Frade, aseguró que es de absoluta justicia cobrarle a los que más tienen. Y agregó que la Cámara Aceitera, la Bolsa de Comercio, bueno, empiezan números y números y números. En Clarín era todo, subió tanto, le sacaron tanto, 3 veces más. Era todo, es mucho más directo todo. Acá es todo más para gente inteligente. Y yo no soy inteligente cuando leo un diario. No soy inteligente. Yo cuando leo un diario estoy conversando con mi mujer, estoy tomando mate, estoy preparando un asado, estoy pensando en los amigos que van a venir a comer. Quiero tener una idea general de lo que está pasando. No soy inteligente. O sea, estoy descansando de mi inteligencia porque estuve toda la semana teniendo que usarla para que no me coman los tiburones. Bueno, les digo, ven, acá nos queda claro, por ejemplo, ni que se trata de lograr la equidad tributaria, ni que hubo 2 que lo presentaron, o sea, no está la foto de gente subiendo al colectivo, no hay nada que me indique a mí, ¿no?, que está pasando algo. Esto, para mí, es estamos perdiendo un espacio vital, porque era una noticia para mostrar cuáles eran los intereses populares que los diputados estaban defendiendo. Después lloramos porque la gente no quiere a la política. Y si nosotros nunca conectamos que los políticos pueden producir un beneficio, y bueno, digo, si nosotros empezáramos a hacer las cosas bien, no es una perspectiva autocentrada, los problemas seguirían existiendo. Por eso digo, no les traigo una solución. Pero podríamos cambiar en ciertos locales, momentos de la comunicación, podríamos lograr un desequilibrio de fuerzas. Bueno, a ver cómo vamos con el tiempo, queda un ratito. Bueno, les traje una... Ahora sí voy a ser un poco autorreferencial. Pero porque les quiero traer un ejemplo de un pequeño escrito que gracias a Laura y otros compañeros pude publicar en un librito que se llama Escribiendo por la Memoria, que es el fascismo en la Argentina, apuntes para el debate. Bueno, no les voy a leer el texto ni nada, simplemente les quiero leer ¿cómo serían los 5 puntos finales, o algo de los 5 puntos finales, porque lo que me proponía hacer acá, una idea que está completamente instalada desde hace muchos años, desde hace muchísimos años, en la izquierda va de suyo, pero también está instalada en el sentido común de la clase media, que es la vinculación entre el fascismo, Perón y las masas populares. Es decir, el pueblo es una masa, ¿qué alegría? ¿Cómo te va? El pueblo es una masa estúpida que vota a líderes autoritarios y eso tiene consecuencias negativas para la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Lo hemos escuchado 100.000 veces. Otro amigo y colega publicó en Facebook. Todo lo que le estoy contando en realidad me lo enseñó Facebook. Son varios, desde que apareció Facebook, Facebook lo hizo. Es como que pude tener un panorama de los lugares de enunciación de gente que yo respeto, leo, quiero, pero que sin embargo no puedo compartir el modo en que analizan ciertos fenómenos, que los analizan para el lado contrario del que corresponde, según una retórica popular. No digamos populista, que es un término inventado para despreciar, pero se puede usar, se puede aceptar un populista. Lo vamos a aceptar, si quiere. Esta persona que en otro momento se le llenaba la boca, este amigo, colega, se le llenaba la boca hablando del derroche populista, ahora se rasgaba las vestiduras con el triunfo de quien sea en Brasil y decía que hablaba de la descomposición de las masas. Yo nunca vi que las masas estuvieran compuestas como para que se descompongan. Se descomponen según los ideales de los intelectuales, pero los ideales de los intelectuales a la realidad no le importan. ¿No? A la realidad política concreta no le interesan los ideales de los políticos, a menos que los políticos sepan construir sentido común en torno a esos ideales y producir con la construcción del sentido común en torno a esos ideales hegemonía, como decía Gramsci. Si no, no le interesa. Entonces, hablar de una descomposición de las masas y hacer el ejercicio elegante, típico del profesor universitario,
de que las masas son gente que no piensa, porque son gente pobre, idiota, idiotizada, que son teletubbies, teledirigidos por el aparato mediático de Clarín y Mañeto, etcétera, etcétera. Todo ese cuento chino, que es muy lindo, nos puede hacer dormir durante 20 años más, mientras ellos trabajan. Porque si eso tuviera algún momento de verdad, es mínimo, no es la explicación de por qué los neofascismos avanzan en Latinoamérica y en todo el mundo. En todo el mundo. Se está viendo en España, se está viendo en Alemania, se está viendo en todos lados. Los neofascismos avanzan por varias razones, es un fenómeno que tiene varias caras, pero volvemos al principio. Es la solución política, que implica la destrucción de la política, pero no deja de ser una solución política, de las clases dominantes para poder afrontar las crisis económicas que se vienen, que tienen que ver con la concentración monopólica acelerada y que van a empobrecer de manera programada y de manera automática a las masas de una manera inédita. Y las masas somos nosotros. Bien. Te digo por esto, ven lo que es la retórica intelectual, universitaria, no ayuda a entender la política. Porque el fenómeno del neofascismo, no hablemos de Brasil solamente, el fenómeno del neofascismo no se puede explicar por la estupidez de la gente. Porque eso sirve al narcisismo del intelectual que lo dice, pero no sirve al esclarecimiento del hecho político. ¿No? Bueno, la vieja fórmula, el viejo axioma para pensar el fascismo sigue extremadamente vigente. O sea, pensar el fascista como un burgués asustado, que en realidad vuelve a poner la cuestión en el lugar en el que me parece que están algunos ministros tratando de sacarlo, que es el lugar de pensar que el fascismo es la consecuencia justamente de la crisis propia del sistema capitalista. O sea, que el fascismo viene como un efecto de aquello que opera en el lugar de la causa, que es la caída de la representación del planteo capitalista. O sea, esto viene como consecuencia de la falta de representación sobre la noción de crisis del capitalismo. Y sigue siendo, esto lo dijo Lenin, ¿no es cierto? La burguesía asustada es de 1900. De 1900. Sí, señor. Siglo XIX. Pero el análisis que vos hacés va en la dirección de la construcción de una retórica política nueva. No es, digamos, la retórica política progre la que dice esto. Claro, al contrario. Al contrario. Al contrario, nosotros hace rato que no pensamos malamente. Claro, exacto. Hemos perdido la maldad. ¿Qué es pensar políticamente? Exactamente, sí, con intención. Exactamente. Si no hay maldad, si no defendemos nuestra maldad, si no defendemos nuestra maldad, estamos muertos. estamos complicados. Bueno, pero justamente ese es un punto central. Digamos, el discurso y la retórica progre quiere preservar el lugar del bien supremo. Con tal de preservar el lugar de la bondad, de la nobleza y de la pureza, se pierden la lectura de los hechos políticos de las dos primeras décadas del siglo XXI. Se la pierden. Y es por conservar no solamente su bondad, por eso me da pie lo que decía Pablo Caradesco, sino aquello que Lacan señalaba como el narcisismo de las causas perdidas. El narcisismo de las causas perdidas es creer que lo bueno está en el pasado. Lo único bueno en el pasado es la familia de bueno no tiene nada. Entonces, el narcisismo de las causas perdidas es creer que hubo un momento en el que estuvimos por hacer la revolución, pero pasó algo terrible y entonces quedamos fijados a eso que podría haber sido y no fue. El narcisismo de las causas perdidas. Eso es empantanamiento del análisis político y por lo tanto de la acción política. Tenemos que aprender, para armar una retórica, a querer nuestra maldad. Porque en nuestra maldad está nuestro deseo. Y en nuestro deseo están nuestros intereses económicos. Liminales y dinerarios. ¿Más claro? Cuando dice golpe al campo, ¿hay maldad? ¿Cómo? Cuando Clarín dice golpe al campo. Sí, hay maldad, porque maldad en su buen sentido, digamos. Ellos defienden sus intereses. O sea, no dicen se busca la equidad distributiva, dicen un nuevo golpe al campo. O sea, que las empresas, no es el campo aparte, son las empresas transnacionales, no tiene nada que ver con el campo. O sea, hay mentira, hay maldad, hay defensa de intereses, hay ficción y hay orientación, y hay manipulación mediática, todo eso hay. Ellos no se privan de nada.
En la primera experiencia revolucionaria en Argentina, la primera experiencia fujista, se llamó experiencia de Taco Daño, los combatientes que se habían reunido en el monte tucumano aplicaron el derecho de fuga y ajusticiaron a dos integrantes de la organización que querían volver y que llevaba eso a pensar la cuestión de la seguridad de todo el grupo. La Nata recupera allá por el 2001 en uno de sus primeros libros políticos esta cuestión para hablar de que no había revolución y de que había habido muertos. O sea, invirtiendo la lógica de cómo se pensaba en la década del 70. Claro. Por lo tanto, cuando vos hablas de narcisismo, las pequeñas diferencias, la idea es que la posibilidad de instalar la cuestión de la pequeña diferencia es correr sobre la posición ética, ¿no? del héroe romántico. Totalmente. ¿No? Y volver a la idea de que hay objetos para uno y no para otro. Y de eso se trata. De eso se trata. Por eso le quería poner este ejemplo del fascismo en Argentina. Para desactivar esa polémica, esa articulación de líder autoritario, masa popular, fascismo, primero armé un debate, que es lo que no hay que hacer. Nunca hay que debatir. Jamás. Jamás se presta a un debate. Digo, en este contexto, ¿no? Porque el debate quiere decir que vos estás en la agenda del otro. Entonces yo escribí todo un debate, se lo mostré a mi mujer, como suelo mostrar mis escritos, mi mujer que tiene mucha más luz que yo, me mira y me dice, esto va en contra de lo que vos decís siempre acá. ¿Qué quiere decir? Le estás haciendo el juego a los que dicen que Perón era fascista, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ahora no solamente tenemos a la izquierda trotskista, al Partido Comunista Argentino, ahora también tenemos europeos, grandes europeos, teóricos europeos diciendo que Perón era fascista y que ¿no? Cosa que puede llegar a ser. Ahora, lo importante no es eso. Lo importante, digo yo, entonces modifiqué todo el escrito y salió eso, gracias a mi mujer y su lucidez. Porque claramente no se trataba de debatir sobre, si vos debatís sobre si Perón era o no era fascista, está fuera de juego, porque estás en la agenda que te planteó el otro. Lo que nosotros queremos discutir no es eso, europeos, no es eso, comunistas, no es eso, trotskistas, no queremos discutir. Por eso, esta charla se llama Una teoría del sujeto para los movimientos populares latinoamericanos, en toda su heterogeneidad, no para la izquierda. Y lo digo con muchísimo respeto, tengo muchísimo respeto por la izquierda, muchísimo respeto. En todas sus manifestaciones. Y por el Partido Comunista Argentino tengo muchísimo respeto. Pero estoy convencido de que la izquierda y el PC no pueden alojar una teoría del sujeto en su reflexión política. Van a seguir pensando que el psicoanálisis y el sujeto que el psicoanálisis propone es una ciencia burguesa y pertenece a la funcionalidad de la burguesía. O sea, no creo que la izquierda pueda alojar eso. Sí creo que los movimientos populares pueden llegar a alojar una teoría del sujeto. Por eso lo titulo así. Ojalá me equivoque, pero les comparto mi duelo con respecto a eso. Porque durante mucho tiempo pensé que sí. Hay un espejo, Ángel, también ahí. A ver. Y la AMP hablando de Venezuela. Hay una razón especular ahí. Porque también ¿Especular entre qué y qué? Y cuando la AMP cuestiona... ¿Qué es la AMP? Porque la gente no sabe. Son unos muchachos que vienen en Europa y que dicen que son psicoanalistas. ¿Pero qué quiere decir la AMP? Asociación Mundial de Psicoanálisis. Sí. ¿Qué pasa con eso? Bueno, la crítica que le hacen en estos tiempos alemán está en relación a esto que vos contás en términos de espejo. O sea, cuando vos decís que habría que pensar en una teoría del sujeto para poder pensar una acción política más consistente, el espejo sería qué le pasa a algunos que se dicen psicoanalistas que no pueden pensar en términos políticos. Sí, pero yo no quiero meter eso, porque lo que le pasa a los psicoanalistas no le interesa a nadie, Pablo. Eso es una realidad. Ni siquiera a nosotros. A mí lo que le pasa a la gente del MP o lo que le pasa a la gente que no es del MP no me resulta interesante. Y a la gente que está acá no creo que tampoco. Si nosotros nos preocupamos por los psicoanalistas, me parece que estamos fritos. La verdad, Yo creo que nosotros nos tenemos que ocupar de la opinión pública, no de los psicoanalistas. Los psicoanalistas, qué sé yo, todavía está por verse qué es eso. Es muy joven, tiene 100 años.
A ver. El fascismo en Argentina, un repaso histórico el título, para contestar a eso del triángulo líder, masa, fascismo. El fascismo en Argentina está representado por dictaduras que han interrumpido sistemáticamente el Estado de Derecho en 6 oportunidades. 1930, 1943, 1955, 1962, 1966, 1976, a lo largo del siglo XX. 6 oportunidades. Se trata de golpes de Estado cívico-militares que persiguen el objetivo de suspender garantías constitucionales e iniciar un proceso de persecución política a los opositores. De este modo logran imponer a la totalidad de la población una política económica que sea favorable a los intereses particulares de las clases dominantes locales en alianza con las extranjeras. Bueno, y así sigue. Y pongo, a continuación detallamos los nombres de los presidentes elegidos democráticamente que fueron derrocados. 1930 Hipólito Yrigoyen, 1943 Ramón Castillo, 1955 Juan Domingo Perón, 1962 Arturo Frondizi, 1966 Arturo Humberto Ilia, 1976 María Estela Martínez de Perón. Porque el problema acá siempre es el que enseñaron los grandes lectores del siglo XX. Cuando la izquierda dice que Perón era fascista, ¿qué es lo que no dice? No dice que en 50 años de vida democrática, 25 años, gobernó el fascismo argentino de la oligarquía nacional de la mano de dictaduras militares, con apoyo de organismos internacionales, de Estados Unidos. Eso es lo que no dice. Y nosotros tenemos que decir eso. Es decir, que nosotros, y acá tenemos una fórmula, tenemos que decir lo que los otros no dicen. Lo que nosotros callan estratégicamente. Así de simple, no es muy complicado de entender. Tenemos que ver de qué no hablan y nosotros tenemos que armar un aparato retórico con aquello que los otros no dicen. Sí. Yo me quedé pensando la discusión esta sobre Macri no, Bolsonaro no, Elenao, qué sé yo. Sí. Ahí la estrategia impecable que fue la de Braden o Perón. Eso lo inventó Perón. Porque Braden no estaba en las elecciones. Pero él dijo, ¿Braden o Perón? Fue el ¿Pero por qué? Pero ahí fue el lacanismo de Perón, podríamos titular este capítulo que Armand Julián. El lacanismo de Perón. ¿Qué es lo que lee Perón? Y claro, no solamente era un gran orador, sino que era un gran lector. No voy a aclarar que no soy peronista, porque si no, la negación me va a localizar como peronista. Bueno, ya lo hice. No, claramente, no me fascina la figura de Perón, pero lo reconozco como un lector interesante. ¿Por qué leer ese uno? El significante amo. La Unión Democrática no era ninguna unión y no era democrática. Lo único que los unía realmente y les daba fuerza y poder era el apoyo extranjero en la palabra en la persona de Braden. Entonces, Perón lee. No se queda con, no dice, porque la Unión Democrática, no dice la Unión Democrática, dice Braden. Así que dice la verdad del discurso del otro. Bueno, la verdad desde sus intereses. Y sale maravillosamente bien, por decirlo de algún modo. Porque hasta nuestros días todos reconocemos que, mientras vos escuchabas los discursos, a los tropiezos que daban todos los otros con los registros que hay, estaba esa mezcla del Partido Demócrata Progresista, con PC, con argentino, con bueno, toda esa runfla, ¿no? Se está armando algo, ¿eh? ¿Cómo? Se viene armando algo por el estilo. ¿En qué sentido? Con las alianzas que se están viendo, fotos que se van viendo. Pero este país no cambió mucho desde que se fundó. Tenemos una historia corta y somos muy parecidos a lo que se... Claro que sí. Por supuesto. Pero por supuesto. Ay, ¿vos te crees que la alianza y la alianza Cambiemos son muy distintos de la Unión Democrática? Sí, son muy distintos, pero la lógica sigue siendo muy parecida. Bueno, el trotskismo estuvo cortando la ruta. Contra el campo, bueno, sí, el Ahí trotskismo. ya hay un germen de Unión Democrática en Sí. pleno gobierno de Cristina. Sí. Lo que pasa es que es así, ¿viste? Hay cosas que... Hay actores políticos que son muy difíciles de entablar ya alguna conversación. Por ejemplo, los trotskistas y los psicoanalistas. Parecen gente que la política no les interesara. Se sabe lo que les interesa, ¿no? Habría que ponerlo en el mismo conjunto. Hay gente que no le interesa la política. Ahora en la jornada escuché a uno que dijo que respetaba la cuestión de las guerras, pero lo que le molestaba de las guerras es que moría inocente.
que podía entender la cuestión beligerante en el sentido de lo que dice Clausewitz en relación a la idea de que hay una especie de desplazamiento de la acción política a la militar, digamos, ¿no? Pero que a él le molestaba que en la guerra muriera gente inocente. Mirá vos, o sea que él lee la guerra en Clausewitz. Nunca tuvo que conseguir un trabajo, se ve. Porque si hubiera tenido que conseguir un trabajo, se hubiera dado cuenta de la lucha de clase así. Sí. A mí Ese me sorprende más significante inocente. Ah, sí, por supuesto. Y bueno, pero el alma bella, en el fondo, otra vez gracias Pablo, porque Pablo es como, preparamos en realidad todo esto. Me estás dando los dos grandes significantes ordenadores que yo obviamente no había pensado de antemano, pero son defender la propia maldad, en el sentido de los propios intereses, más allá de que le guste a quien le guste o no, digamos, no tiene importancia a quién le guste y a quién no le gustan mis intereses. ¿No? Son mis intereses. O sea que no hay ninguna moral ahí para poner en juego. Y la otra cuestión es el almabellismo, la ingenuidad. Si no defendemos la maldad y nos refugiamos en el alma bella, es decir, aquel que denuncia el desorden de las guerras e ingenuamente no entiende la ingenuidad, estamos completamente perdidos en política. O sea, no podemos denunciar el orden del mundo sin entender qué lugar ocupamos en él. Sí, lo podemos hacer porque lo hacemos todo el tiempo, pero sería interesante que podamos leer qué lugar ocupamos en el desorden del mundo. Les digo ya cuál es el lugar que ocupamos, el lugar que veíamos en la nota del campo. Ocupamos el lugar de no decir con claridad cuáles son nuestros intereses económicos, porque no es cierto que nosotros tenemos intereses políticos, nada más, tenemos que terminar con eso. Esa retórica de que nosotros tenemos intereses políticos y trabajamos con el corazón, mientras el neoliberalismo tiene intereses económicos y trabaja con el bolsillo, eso es mentira. Y si no es mentira, debería serlo. Debemos empezar a pensar en los intereses económicos populares. ¿Cuáles son los intereses económicos populares? Y debemos empezar a decirlo y hacer promesas al respecto. Hay muchos que lo hacen, y lo hacen muy bien, pero no son la mayoría del arco político argentino. Tenemos que hablar de los intereses económicos, no sociales, políticos, económicos del populismo, del pueblo o de lo popular, como lo quieran llamar. Bueno, y por último, porque ya estamos como para partir. Bueno, me quedó un montón de cosas ahí, pero obviamente es muy interesante la conversación, que es lo que yo les quiero mostrar, que en definitiva más o menos se lo voy mostrando. Después les traje algunos, les dejo el fascismo en Argentina como para que lo puedan ver tranquilos. No, y quiero cerrar con alguien que para mí, de alguna manera, marca un rumbo en términos retóricos, en términos de retórica política, que es Cristina Fernández de Kirchner. Porque ella abre una cosa, que es con lo que yo quiero terminar. Sacó un videíto, pero vos escuchás los discursos y siempre está ella con esto. Pero sacó un videíto apoyando una agrupación política que armó Juan Grabois, y ella ubica 5 significantes que para mí son fundantes de una retórica política para estas primeras décadas del siglo XXI. 5 significantes. Celebra la organización del movimiento nacional popular democrático feminista y latinoamericanista. Acá tenemos una agenda política. Acá tenemos un programa de gobierno. Acá tenemos una retórica. Una retórica clara y distinta. ¿Por qué es tan importante para mí que entendamos esta marcación, estos
5 significantes que ponen en juego el discurso político de lo que sería el kirchnerismo. Bueno, porque vamos a tener que empezar a explicar, me parece a mí, que hay otro programa de gobierno completamente opuesto a este, que es imperial. ¿Cuántas veces se escucha la palabra imperial o imperialismo en la retórica de los medios? Si yo le pregunto qué es el imperialismo, ¿alguien puede decir el imperialismo es la fase superior del capital en su momento de concentración monopólica? ¿Puede decir eso? Y sí, algunos lo pueden decir, pero nadie tiene una definición simple, concisa, de lo que es el imperialismo. Sin embargo, el imperialismo es donde estamos viviendo. Tenemos los 2 pies puestos en el imperialismo. Entonces hay un proyecto que es imperial, hay un proyecto que es oligárquico, vale decir, hoy la oligarquía financiera internacional, con los bancos a la cabeza, lideran la acumulación de capital y las políticas del globo, no solamente las nuestras. Democrático, porque hay un proyecto neofascista. ¿Cuántas veces se escucha la palabra oligárquico y oligarquía en los medios de comunicación? En la retórica de los militantes políticos. ¿Cuándo escuchan neofascismo? Democracias totalitarias. ¿Cuántas veces lo escuchan comparado con lo que tendríamos que seguir construyendo este mapa para ver cómo esto se tapa? Lo que es peor que no aparecen los cuadros nuestros, porque el único que habla es Moreno. A eso me refiero. El único que habla de oligarquía y lo pone a pueblo es Moreno. Guillermo Moreno. El único, ¿eh? Sí, el único. Pero después dice algunas cositas que también. No, está bien. No, por eso, yo no vine a hacer la crítica de nadie. No es mi interés hoy hacer crítica ni proponer al pensamiento crítico ni armar un debate sobre personas, diarios, situaciones. Lo que quiero es ver si podemos avanzar por la introducción de una teoría del sujeto en el campo de los movimientos populares latinoamericanos, es decir, por la introducción de algo del psicoanálisis en la política, podemos armar una agenda de orientación política con un vocabulario político claro y distinto. Ese es el objetivo. Feminista. Bueno, acá tenemos lo que se llama la supremacía blanca, los varones, que se llaman los varones del dinero. Pero con B larga. ¿Cómo? Pero con B larga, varones. Varones con B larga, sí. Los varones sí. La supremacía blanca, los Vanderbilt, los Rothschild, todos esos tipos que están operando, no son de otro mundo, de otra época, están acá. Por más que cuenten el cuento de lo anónimo y las sociedades anónimas y transnacionales, los que se benefician son personas con nombres y apellidos, familias con nombres y apellidos. A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué nos vienen con el cuento de lo anónimo? ¿Anónimos de qué? Son personas exactamente como nosotros que gozan de privilegios de todo tipo y viven en otro mundo que no tiene nada que ver con el nuestro. Es un mundo paradisíaco, lleno de servidumbre, de bienes y de servicios. Y viven muy bien. Y después no sabemos prácticamente nada. Es la operación de Guillermo Moreno, Angelito, porque Está bien. No es más que Blanco Villegas. Está bien. Pero no lo dice otro, ¿eh? Nadie lo dice. Lo dice él nomás, ¿eh? Patriarcado. Hay un proyecto sexista, como se dice. La supremacía de un sexo sobre el otro. Bueno, hay un proyecto feminista que no quiere decir a favor de las mujeres. Quiere decir que los varones no somos superiores a las mujeres. Eso quiere decir feminismo, en principio. Después tenemos millones de interpretaciones. Y eso es una verdad irrefutable para los movimientos populares latinoamericanos. Porque un movimiento popular que crea en la superioridad de alguno de los dos sexos sobre el otro está errando el tiro porque no está reconociendo que no se puede pensar el uno sin el otro y que como no hay ninguna esencia, y ese es el riesgo de todos los movimientos políticos,
volverse esencialistas, como no hay ninguna esencia, la mujer se define por el hombre y el hombre se define por la mujer. Así que la definición de su ser sexuado la encuentra en el otro, no en sí mismo. Eso también es feminismo. Y si hay un proyecto latinoamericanista es porque hay un proceso colonizador, un proyecto colonizador. ¿Ven cómo la cosa se pone más linda así? ¿Ven cómo empezamos? Miren la raya, miren eso. Son dos proyectos. ¿Por qué es tan importante? Por supuesto, si esto lo escucha algún amigo universitario, de los que somos muchos, yo también soy universitario, y tengo mucho cariño por esta casa, donde esto lo pude empezar a pensar aquí, en esta casa, y tengo una deuda también con la universidad pública, por poder pensar estas cosas que ni se me hubiera ocurrido pensar cuando entré acá, porque no podía pensar absolutamente nada. Tenemos un proyecto, vamos a darle el gusto, populista, y un proyecto oligárquico. En el medio de la grieta, vieja con el mundo. Esta grieta no es una grieta, sino que es la lucha de clases. O sea, la grieta dejémosela a la nata. Y usémosla. Porque él inventó la palabra grieta para tapar la palabra lucha de clases. Acá nadie habla desde la inocencia. Todos hablamos desde la maldad. Es decir, desde nuestros intereses. ¿No? Todos. Y siempre. Lo lamento. Son malas noticias para los que quieren conservar limpio, blanco y bueno su corazón. Entonces, ¿por qué es importante esto? Es sumamente importante para mí la potencia de estos significantes, porque van a evocar a estos significantes. Van a evocar este proyecto que es el verdadero gobierno invisible. El verdadero gobierno invisible de la mayoría de las cosas que pasan, si no todas las cosas que pasan. ¿Quién tiene que hablar de este proyecto oligárquico? ¿Los oligarcas? Ellos no van a hablar, nunca. Ellos van a decir, podríamos armar una tercera columna de cómo tapan el proyecto imperial por un proyecto de modernización, cómo tapan el proyecto oligárquico con un proyecto de progreso, cómo las dictaduras neofascistas le hablan de transparencia y así. Bueno, tenemos que hacer el listado. Además, perdón, retomando el primer encuentro, si no conoces este otro proyecto y estás acá, corres el riesgo de tambalear. Corres el riesgo de tambalear y también corremos el riesgo de no entender que en cualquier momento este proyecto cierra el campo de lo político, que ya lo está tratando de hacer manteniendo el filo político de las democracias neofascistas, pero cierra el grifo, porque el campo de lo político no lo mantenemos nosotros, lo mantienen abierto ellos, porque lo necesitan, no porque les guste. Si ellos cierran esto, pasa directamente a la acción militar, como pasa en muchos países de Latinoamérica, y de Asia y de África, donde se trata de exterminar al enemigo. O sea, se cierra el campo del adversario y comienza en el campo del enemigo. Entonces, tenemos que estar advertidos de ese límite, porque no podemos hacer cualquier cosa, ni decir cualquier cosa. No somos libres en política, ni en ninguna cosa, pero en política mucho menos. Bueno, esto yo no estoy acá porque... Esto para mí es el punto más simple, más sencillo, más elemental de armar un pequeño manual de orientación política para estas décadas. No digo que esto nos va a servir para mucho más. Quizá tenga una vida útil de 5, 6, 10 años, quizá dure más. Pero tenemos que armar, yo si pudiéramos armar un pequeño manual donde explicáramos de qué es el imperialismo, qué es la oligarquía, qué es el neofascismo, qué es esta supremacía blanca de este patriarcado y qué es el proyecto colonizador, y pudiéramos proponer un proyecto de descolonización del pensamiento, un proyecto de igualdad de derechos, un proyecto de profundización democrática, un proyecto de distribución del ingreso, un proyecto de
ponerle límites a la concentración hegemónica. Si pudiéramos plantear eso, yo sería una persona un poco más feliz. ¿No? Pero no está planteado, Ángel. No está planteado. ¿A No fue dónde? planteado. De este lado. Acá no. Acá le falta, para mí le falta un largo camino por recorrer para que esté planteado esto en términos retóricos. No está planteado en términos retóricos. Nosotros acá estamos con la agenda de este proyecto, diciendo nosotros somos los buenos, o sea, con las tres posiciones que te decía al principio, con el discurso moralista, con la enunciación reactiva y con la perspectiva autocentrada. No estamos para nada. Si estuviera planteado esto con claridad, estaríamos en otro estadio retórico de la retórica política y del vocabulario político. Esto hay que empezar a plantearlo con mayor nitidez y con mayor claridad. Hay que explicarle a la gente, no a los intelectuales. A la gente hay que explicarle esto. ¿Cómo le explicas esto a la gente? Bueno, con un manual de orientación política, Una página en Facebook. una página en Facebook. Tienes que explicarlo. Tienes que explicar para que la gente tenga una clave de lectura de por qué pasan las cosas que pasan. Porque esta es la clave de la lectura. ¿Por qué los hechos se ordenan? Toda la variedad empírica de los hechos, que es imposible de captar en una lectura homogénea, la podés ubicar cuando empezás a situar la variante estructural, la invariante estructural de este proyecto. Es decir, la variación empírica de hechos la ubicás con esta clave de lectura porque puedes leer la invariante estructural de toda esa variedad empírica de hechos y de sucesos que pasan todos los días, supuestamente, porque siempre pasa lo mismo. En realidad. En este proyecto, que es el lenguaje de los vencedores, pasa siempre lo mismo. Más para los que más tienen, menos para los que no tienen. Es todo lo que pasa. Y toda la novela va por ahí. No, yo creo que no está planteado. Ángel, Sí. Una consulta. No como defiendo mi marcada, etc. Me pregunto, ¿por qué esta cuestión narcisista de los modos de diseño de comunicación, qué sé yo, de los blogs y página 12, Sí. de alguna manera siguen existiendo si no les sirve a nadie? En cierto punto, si no generan, ¿entendés? Es una idea de verdad. No lo sé eso, ahí ya no llega a mi comprensión. Lo que sí sé que, por ejemplo, en el caso de Página 12 ha caído rotundamente en la venta, ha dejado de ser un diario comprado, y no creo solamente que por su posicionamiento, digamos, kirchnerista, creo que porque está hecho de una manera que no se puede leer, está al borde de lo ilegible. Es un diario que no funciona bien como diario, me parece que ahí... porque me parece que nosotros estamos más preocupados en otras cosas. Es como decía un compañero, decías vos, o sea, nunca marché tanto en mi vida, estoy yendo de una marcha a la otra. Bueno, ok, sigamos yendo a las marchas, ¿cómo no vamos a ir a la marcha? Pero alguien se tiene que quedar escribiendo lo que pasó en la marcha anterior. Porque si nadie se queda escribiendo lo que pasó en la marcha anterior, podemos marchar toda la vida, pero tenemos que hacer saber lo que pasa en la marcha, por qué se marcha, qué pasó, qué consecuencias tuvo. Alguien tiene que armar ese relato. Si no, ¿se dan cuenta que el proyecto es modesto? No es un proyecto de hacer la revolución ni nada demasiado grande. Es armar un pequeño consenso, armar una pequeña conversación. Esa puede ser la explicación de por qué siguen subsistiendo esas cosas, porque hay un vacío ahí. Lo que no está dicho, porque no se hace, lo ocupan todos esos ñatos que hablan de otra cosa. Bueno, pero hay que No, mirarlo eso. está bien, pero a mí me parece, te digo la verdad, si vos me preguntás así medio a las apuradas, dicho así, a mí me parece que no está claro cuáles son los intereses populares. Es decir, qué es lo que tenemos en común las distintas clases sociales que estamos sometidas al proyecto oligárquico. No está muy claro. Y como entre nosotros hay muchísimas diferencias que son legítimas, y nos odiamos entre todos de una manera metódica, Bueno, estaría bueno hacer confluir ese odio. exactamente, ese odio entre nosotros. No el amor, sino el espanto, dijo. Sí, bueno, pero el odio es una fuerza, el odio une mucho también. Si nosotros no tenemos que dejar de odiarnos entre nosotros, ni a nosotros mismos, porque no se puede. Y no está mal. Lo que tenemos que hacer es poner un poquito de ese odio, como dice Pablo, en una causa común. Pero para eso necesitamos saber quién es el enemigo, es decir, quién está atentando contra mi modo de vida. Contra mi modo de vida, ¿quién está atentando? ¿Quién está atentando contra mi modo de vida? ¿El inmigrante que viene desesperado? Sí, de algún modo sí, pero el que está atentando contra el modo de vida realmente, hablo de los europeos, ¿saben cuál es el banco? Franco. El banco. Inmigrante. Bueno, ponele. Pero el que está atentando contra tu modo de vida, y esto es lo que nosotros tenemos que explicar, es
es el banco que programó un préstamo hipotecario a 20 años y ya sabía, porque había hecho una estadística, como pasó en España, que dentro de 5 vos no lo ibas a poder pagar más. Y se iba a quedar con esos 5 años que vos pagaste y se iba a quedar con tu casa y te iba a sacar con la policía. Ese tipo está atentando contra tu estilo de vida, no el inmigrante. El inmigrante quiere salvar su vida de las guerras que el capitalismo engendra. Hay que explicarlo eso, no es obvio. No es obvio. Hagamos una página de Facebook, si total es gratis. Sí, mirá, está perfecto, se puede hacer una página de Facebook, pero el tema de la acción concreta me interesa muchísimo, pero más me interesa la creación de consenso, la creación de un sentido común. Sí, con una herramienta como una página web, pero tenemos que disponernos a la construcción de un sentido común, me parece. Entonces yo escribí acá, porque si no, lo escribí todo hacia el pasado. Yo digo, los MPL pueden tener una teoría del sujeto para saber a quién le hablamos. Podemos saber algo más de aquel que nos escucha, podemos entender más de lo que el que nos escucha hace con lo que nosotros decimos. Nosotros podemos hablar muy lindo, podemos hablar 10 horas como Fidel Castro, pero si el que te escucha no quiere saber nada con lo que decís, va a ser algo que no te va a convenir con lo que vos estás hablando. A lo mejor te convenía no decir una palabra, ¿no? El poder discrecional del oyente, decía Lacan, ¿no? El que escucha determina al que habla. Y una parte crucial de la militancia es hablar. Podemos saber qué van a hacer con lo que decimos, podemos saber lo que nos van a hacer decir cuando hablamos. Algo de eso podemos empezar a saber. Si introducimos una teoría del sujeto y dejamos de creer que le estamos hablando de un individuo que entiende de antemano que hay un pacto de antemano entre nosotros y ellos, porque nosotros pensamos, somos buenos y pensamos en ellos. No existe eso. Es posible superar el estancamiento retórico en que nos deja el ciclo de denuncia, crítica y resistencia, que es donde creo que estamos. Para complementar ese ciclo, no está mal denunciar, criticar esa resistencia. Alguien me pasó, bueno, ahora lo voy a mostrar, lo iba a mostrar al principio, lo muestro al final, en que nos deja el ciclo de denuncia, crítica y resistencia para complementarlo con un ciclo de proposición, de apología y de construcción. Tenemos que decir afirmativamente lo que nos hace mal, porque si no... Perdóname que vuelva, que interrumpa, pero cuando dije lo de la grieta, espero que lo hayas entendido bien. Quiero decir que esa es la verdadera grieta. Ah, claro. Que existió desde Grecia, existe esa grieta. Exactamente. Ahora, hay un montón de gente que la grieta la meten en estos 5 significantes que vos marcás. Sí. Por eso hablaba te preguntaba si no estaban planteados. Creo que están planteados, pero de alguna manera te encontrás con discursos que la grieta la corren, la ubican ahí, lo único que terminan haciendo es ser funcional al lado derecho. Totalmente. El lado derecho, pero... A eso Sí, claramente. Pero a eso me refería. Creo que es posible proponer salidas políticas a la economía de crisis del capital que favorezcan de alguna manera los intereses populares. Se puede hacer para mí eso. Se puede condicionar la hegemonía. No vamos a hacer la revolución ni vamos a dominar. No vamos a poder tener nunca una subordinación. Nunca vamos a estar liberados de la subordinación. Por ahora, no tenemos ese horizonte. Eso es subordinación pasiva, es decir, subordinación con aceptación del lenguaje de los vencedores, o subordinación activa, que es subordinación pero con no aceptación completa del lenguaje de los vencedores. Y yo creo que podemos no aceptar completamente y podemos lograr cosas no aceptando completamente eso. Es posible hacer foco en los intereses económicos del pueblo, la conexión del pueblo como una diversidad de intereses económicos integrados en torno y en relación a un adversario común, que nosotros tenemos que definir. ¿No? Acá la compañera me pasó un artículo que después no sé cómo lo podemos hacer. Era un reportaje a uno de los fundadores de Telesur. Un viejito que contaba muchas cosas interesantes, entre las cuales decía, me alegró mucho porque me sentí menos solo, y con ustedes también, en esta idea, que a veces es un poco antipática, ¿no? Es un poco antipático decir esto que estamos diciendo, pero me parece que es deseable. Y decía este señor, fundador de Telesur, que la izquierda se había quedado en el lloriqueo y la denunciología, y que de ese lugar no se podía hacer absolutamente nada. Y decía también que Telesur corría un riesgo grande de desaparecer porque se estaba poniendo latinoamericanista en el mal sentido, como es nacionalista en el mal sentido. O sea,
¿Qué es el mal sentido del nacionalismo? Creer que Argentina es el mejor país del mundo y que somos importantes porque defender la nación como si la nación fuera una esencia. No, ser nacionalista es ser internacionalista. Y ser latinoamericanista es tener una consideración universal por todos los pueblos del mundo. ¿No? Pero no es afirmar una identidad desconociendo las otras, sino reconocerse como una identidad entre otras que solamente funciona como identidad gracias a las otras. Fallida, Fallida. Como una Una identidad fallida, exactamente. Y él decía, bueno, por ejemplo, dicen, llovió en Chile y esa lluvia produjo inundaciones. Entonces creen que porque en vez de hablar de Estados Unidos e Inglaterra, hablan de Chile y hablando de Chile están siendo latinoamericanistas. Pero dicen, no, esa inundación en Chile hay que conectarla con el cambio climático, que es algo que le interesa a todo el mundo. Porque si no, ¿a quién le va a interesar lo que está pasando en tu casa si lo que está pasando en tu casa no tiene relación con lo que le está pasando a todo el mundo? Y nosotros también fallamos ahí. O sea, no podemos conectar, y creo que ese es el punto fundamental, no podemos conectar el malestar particular con los intereses colectivos. Es deseable que por la construcción de un vocabulario político, por la construcción de un pequeño manual de orientación política para las 3 primeras décadas del siglo XXI, haciendo un análisis breve, sencillo, del vocabulario hablado para este sujeto vacío, que de antemano no es ni amigo ni enemigo, para poder conectar los intereses colectivos con el malestar de cada uno. Tenemos que dar un mapa de lectura para que cada cual pueda entender que las cosas que está sufriendo, muchas de las cosas que está sufriendo en su vida doméstica, están vinculadas a problemas que son de orden colectivo y a intereses que son de orden colectivo, y que por lo tanto no está solo y que puede encontrar no una salida neofascista a su malestar, no una salida de odio y de resentimiento, sino una salida deseante. Es decir, una salida por la vía de la política. La política es siempre una política del deseo. Aunque siendo una política del deseo, se puede utilizar el odio y el resentimiento como una táctica de dominación. Pero se trata de eso. Los intereses colectivos deben ser esclarecidos a la luz del malestar particular. Y el malestar particular debe ser leído a la luz